Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, domingo 8 de mayo, cuarto domingo del tiempo de Pascua, domingo del Buen Pastor. Rezamos principalmente por las vocaciones, Jornada Mundial por las vocaciones, y rezamos principalmente por las vocaciones sacerdotales. Como todos los días, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Juan. Estábamos en el capítulo 10, versículos del 27 al 30. Nos dice la santa palabra de Dios. Mis ovejas reconocen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, ni nadie me las quitará. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo, y nadie se lo puede quitar. El Padre y yo somos uno solo. Domingo del Buen Pastor. Celebración instituida por el Papa Pablo VI. En esta semana reflexionamos mucho sobre el discurso de Jesús del pan de vida. Hoy, domingo, día del Señor, la Iglesia nos invita a rezar por las vocaciones. Hoy es Jornada Mundial por las vocaciones. Como habíamos dicho al inicio, rezamos principalmente por las vocaciones sacerdotales, por los sacerdotes y obispos, nuestros principales pastores, líderes de la Iglesia, y también por todos los pastores de los diferentes grupos, movimientos y ministerios que trabajan en la Iglesia. Bien también por los padres de familia, papá y mamá, que tienen sus ovejitas a quienes ellos deben guiar, deben proteger, deben cuidar y deben alimentar. Entonces rezamos por las vocaciones de liderazgo, por los líderes del mundo, por aquellos que gobiernan ciertas porciones territoriales en el mundo, ya sean el presidente de diferentes repúblicas, por intendentes, gobernadores y personas que tienen a su cargo ministerios donde van como pastores dirigiendo, cuidando y alimentando a las ovejas que se encuentran en su rebaño. Las ovejas a Él confiadas. El Evangelio de hoy, Evangelio según San Juan, capítulo 10. El capítulo 10 del Evangelio según San Juan, como siempre ponemos el texto en su contexto, empieza con la perícopa del buen pastor. Jesús se da a conocer como el buen pastor. En el versículo 22 del capítulo 10 nos va a hablar de la verdadera identidad de Jesús. ¿Dónde situamos el texto bíblico? ¿En qué marco? ¿Dónde dice Jesús estas palabras del Evangelio de hoy que acabamos de escuchar? Que es cortito, son solamente 4 versículos, pero sea el ciclo litúrgico que se esté leyendo, siempre el Evangelio de Juan, este capítulo 10 y estos versículos que acabamos de escuchar, son lo que la Iglesia nos pide principalmente meditar en la fiesta en esta celebración del Domingo del Buen Pastor, donde rezamos por las vocaciones y por nuestros pastores, por el contenido justamente de las palabras de Jesús en este Evangelio. Versículo 22 es en el marco de la fiesta de la dedicación, la fiesta judía del Hanukkah, donde Jesús va a decir estas palabras. Justamente está en el pórtico de Salomón. Jesús nos da ese detalle, el texto, en los versículos precedentes a los que acabamos de escuchar. El versículo 27, el que nos ocupa hoy, donde inicia el Evangelio de hoy, nos va a decir Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas escuchan mi voz. ¿A quiénes dice esto? El versículo anterior nos detalla que Jesús está diciendo esto a los judíos. ¿Quiénes son los judíos? Aquellos de la tribu de Judá.
perteneciente al pueblo de Israel. Dios, a lo largo de la historia de Israel, Dios quien forma a Israel, Dios es el que va a formar al pueblo de Israel, siempre fue Dios como el pastor, como aquel que guiaba al pueblo de Israel. Recordemos, Dios va a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo va a hacer caminar por el desierto durante varios años para purificarlo y poder darle la tierra en herencia, la tierra prometida. Y era Dios el pastor que guiaba a su pueblo. El que guiaba a Israel era Dios, como el pastor. El pastor guía, el pastor cuida, y era Dios quien cuidaba a Israel. El pastor protege, y era Dios quien protegía a Israel. El pastor alimenta a las ovejas, y era Dios quien alimentaba al pueblo de Israel en ese éxodo, en ese caminar a la tierra prometida. Es Dios. Llegando ya a la tierra prometida, estableciéndose ya el pueblo de Israel en la tierra que emana leche y miel. Pasando los años, viene aquel descendiente de David, de la tribu de Judá, a tomar posesión del reino que le pertenecía. Como era Dios el rey de Israel durante el caminar por el desierto, luego Israel va a pedir que ellos quieren un Dios hombre. Entonces van a destronar a Dios. Luego Jacob, a quien Dios le cambia el nombre por Israel, Jacob moribundo, dando la bendición a Judá, le dice que él va a ser el que va a llevar el bastón de mando, la corona, el cetro. El cetro no se irá de tu mano, Jacob, hasta que venga aquel a quien le pertenece. Y eso es lo que hace Jesús en ese domingo de Ramos. Toma posesión de lo que le pertenece. Es aclamado como rey. Hosana, bendito. Aquí está el rey de los judíos. Hosana, el que viene en nombre del Señor. La salvación llega hoy. Eso significa Hosana. Hosana significa la salvación llega hoy. Y cuando Jesús entra a Jerusalén a tomar posesión de lo que le corresponde, se están cumpliendo las profecías en él. Y este Jesús, que es el rey de Israel, ahora es el pastor de Israel. Ahora es Jesús el que va a guiar al pueblo de Dios, el que va a cuidar al pueblo de Dios, el que va a proteger al pueblo de Dios, el que va a alimentar al pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento y hasta hoy, los judíos tienen lo que bien podemos decir como el credo de los judíos, que es la Shema, que empieza diciendo: escucha Israel, escucha Israel. Y eso mismo que está en Deuteronomio 6, la Shema Israel, escucha Israel, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, escucha Israel. Ese escucha es lo que Jesús vuelve a repetir en este versículo 27. Mis ovejas escuchan mi voz. Es a Jesús a quien hay que escuchar hoy. Ese era el mandato, el credo judío que ellos estaban obligados a recitar mínimo 2 veces al día. Ahora Jesús les dice: escucha mi voz, mis ovejas. Yo las conozco y ellas me conocen. Estos son los tips que da Jesús. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco. Jesús se refiere a las ovejas. Si escuchamos hoy la primera lectura, tanto como el Salmo y la segunda lectura, nos va a indicar que ese pueblo al que se refiere Jesús, o esas ovejas a quien se refiere Jesús, es a la iglesia que Jesús va a establecer. Esas son sus ovejas, ese es su rebaño. ¿Y qué hace Jesús con su rebaño? ¿Qué hace Jesús con sus ovejas? ¿Qué hace Jesús con la iglesia?
Es Jesús quien la guía, la cuida, la protege y la alimenta. Eso es lo que hace Jesús. Y en esa iglesia, en ese rebaño, las ovejas escuchan la voz de Jesús. Y Jesús conoce a sus ovejas y ellas lo siguen. Estamos apenas en el primer versículo del Evangelio de hoy. Los que son miembros de la iglesia son los que escuchan la voz del pastor. El pastor es Jesús. Y quiero decirte que vos, como miembro de la iglesia, Jesús te conoce perfectamente. Él conoce a cada una de sus ovejas y te conoce a vos personalmente. A vos que te corresponde escuchar la voz de tu pastor y seguir a tu pastor. Ellas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Es a Jesús a quien debes seguir. Si no te sentías protegido, protegida, guiado, guiada, si te sentías confundido, perdido, es porque no te estabas sintiendo seguro, segura, guiado, guiada por el buen pastor. Y es el buen pastor que hoy te dice: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesús. El Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Jesús, en el Evangelio de Juan, ¿cuál es el objetivo del Evangelio de Juan? De dejar bien claro que este Jesús de quien estamos hablando es Dios. Por eso termina el Evangelio de hoy diciendo Jesús: el Padre y yo somos uno. Jesús es Dios. Y es el Padre quien le da a Jesús esas ovejas. Y nadie puede arrebatarla, porque no hay más grande que el Padre. Y las ovejas están en las manos de Jesús, que las recibió de las manos del Padre. Y no hay nadie más grande que el Padre. Nadie puede arrebatarlo. Hoy te corresponde escuchar la voz del pastor y seguir al pastor. Hoy, de la misma manera, te corresponde a vos, sacerdote, obispo, líder ya sea en tu casa, en tu comunidad, en el lugar donde te han confiado. Así como Jesús le dijo a Poncio Pilatos: no tuvieses poder sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Eso quiere decir que vos, si estás en una posición importante de decisión, es porque allá de lo alto te lo dieron, te confiaron ese lugar y esa tarea donde estás. Por eso hoy es la jornada mundial por las vocaciones. Oramos por las vocaciones de liderazgo, por los pastores, ya sean que están en casa, en la sociedad, en la iglesia. Por esos pastores van nuestras oraciones hoy. Entonces, hoy, domingo del Buen Pastor, oramos por todas las vocaciones. Y vos, joven, vos, niño, que estás escuchando esta reflexión, te corresponde obedecer, escuchar la voz de tu pastor, escuchar la voz de mamá, escuchar la voz de papá, escuchar la voz de los pastores de la iglesia, de los líderes, escuchar su voz y seguirlo. Por eso es grande la responsabilidad de los pastores, principalmente los pastores que tenemos en la iglesia y los pastores que tenemos en casa, papá y mamá. Es grande la responsabilidad porque están llamados las ovejas a escuchar tu voz y a seguirte. ¿Qué sale de tu boca, querido pastor, queridos padres, queridos sacerdotes? ¿Das para que te sigan? ¿Das buen testimonio para que los demás te sigan? No olvides que la palabra de Dios siga ardiendo en tu corazón. Fuerza, que Dios te bendice.